Hola, nosotros somos Juan Pablo Queser Barrera y Paola Torres Olivares. En esta presentación mostraremos la implementación de un instrumento biomédico para la medición de la presión arterial. Este tipo de medición es muy importante, ya que la presión arterial es uno de los principales indicadores del estado de salud cardiovascular. En esta práctica trabajamos con dos métodos, el auscultatorio y el oscilométrico, con el objetivo de analizar y comparar sus resultados. En esta práctica se realizó la medición indirecta de la presión arterial utilizando dos métodos diferentes. El propósito no solo fue obtener los valores de presión, sino también analizarlos y compararlos entre ambos métodos. La presión arterial es un parámetro muy importante en medicina, ya que permite detectar condiciones como hipertensión o hipotensión. Además, se buscó determinar si los valores obtenidos se encuentran dentro de un rango normal para una persona saludable. Este tipo de análisis es relevante porque en los sistemas biomédicos no solo se adquieren señales, sino que también se procesan e interpretan para apoyar en la toma de decisiones. A continuación se presentan los objetivos de la práctica. El objetivo principal fue desarrollar un instrumento virtual capaz de determinar la presión arterial sistólica y diastólica. Esto se realizó utilizando tanto el método oscilométrico como el auscultatorio. Además, se planteó como objetivo analizar los valores obtenidos y verificar si se encontraban dentro de un rango normal. Esto es importante ya que nos permitió validar el funcionamiento del sistema y la confiabilidad de los resultados. Para el marco teórico tenemos 3 puntos importantes. Primero, la presión arterial. La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las arterias. Se divide en presión sistólica, que es la contracción del corazón, y diastólica, que es en reposo. Los valores normales son de aproximadamente 120-80 milímetros de mercurio, además de que medirle es importante para detectar problemas como la hipertensión o la hipotensión. Por otro lado tenemos el método oscilométrico, que es un método para medir justo la presión arterial. Este se basa en detectar oscilaciones en el brazalete causadas por el flujo sanguíneo para estimar la presión. No requiere sonidos y se usa en dispositivos automáticos. Además, tenemos otro método que es el auscultatorio, el cual se basa en los sonidos de Korokov, ya que al desinflar el brazalete hay un primer sonido que indica la presión sistólica y el último la diastólica, el cual pues obviamente es un método tradicional que depende mucho de la interpretación del operador. Para la realización de esta práctica se utilizaron resistencias de valores de 1 kiloohm y 1 megaohm, además de un amplificador operacional TL081 y una fuente de voltaje bipolar. También se empleó una tarjeta de adquisición USB 6008, el software LabVIEW, un brazalete de baumanómetro, un sensor piezoeléctrico y un sensor de presión. Estos componentes permitieron adquirir, amplificar y procesar la señal de la presión arterial. Para la parte de la metodología, primero se realizó la adquisición de la señal de presión arterial utilizando un brazalete de baumanómetro, un sensor de presión para la medición y un sensor piezoeléctrico para la detección de los sonidos. Posteriormente, la señal fue ingresada al circuito para su amplificación, inicialmente con una ganancia de 1000 y su acondicionamiento. Después, la señal se envió al software LabVIEW, donde se realizó su visualización y procesamiento, utilizando la hoja de datos del sensor de presión para su correcta interpretación. Durante el análisis se emplearon cursores en LabVIEW para realizar las mediciones y obtener los valores de presión sistólica y diastólica. Es importante mencionar que debido a las limitaciones en el equipo no fue posible obtener mediciones experimentales completamente confiables, por lo que se trabajó con datos proporcionados. Sin embargo, esto no afectó el análisis, ya que el procesamiento de la señal se realizaba de la misma manera. Ahora pasamos a la sección de resultados. En esta parte se muestra y se analiza principalmente cómo se realizó la conexión del sistema. Y ahí está. Entonces se va a aplicar la presión llenándolo y calibrar usando este cosito. Luego tenemos el sensor de presión, el cual está conectado de este lado y está alimentado con 5 volts. Se va a tierra y esta señal se toma directamente y se mete en la caja. Luego tenemos el piso eléctrico que ahí se ve y ese va a un amplificador para podemos amplificar la señal. Es un inversor y eso también va a la entrada del instrumento. Para la medición se utilizó un sensor de presión conectado a un brazalete. El brazalete se coloca alrededor del brazo
y, al inflarse y desinflarse, se genera variaciones de presión que el sensor convierte en una señal eléctrica. Esta señal representa los cambios de presión arterial y es la base para el análisis posterior. Es importante mencionar que, aunque en el video se muestra la conexión del sistema y la adquisición de la señal, no fue posible obtener mediciones experimentales confiables debido a las limitaciones del equipo. Por esta razón, el análisis de los resultados se analizó utilizando datos proporcionados. Aquí se muestra la señal sin procesamiento. Se puede observar que contiene ruido y no es fácil de interpretar directamente. Esto es común en señales biomédicas, por lo que es necesario aplicar técnicas de procesamiento. El procesamiento de la señal se realizó en LAPIO, utilizando la hoja de especificaciones del sensor de presión. De acuerdo con esta, el sensor tiene una sensibilidad de aproximadamente 64.64 milímetros de mercurio por volt y un offset de menos 32.32. Sin embargo, al analizar bien los datos, se observó que el offset real era cercano a 10, por lo que se realizó un ajuste. Entonces, se multiplicó la señal por 64.64 y posteriormente se restó el offset de 10. Esto permitió convertir la señal de voltaje a unidades de presión en milímetros de mercurio. Después del procesamiento, la señal se vuelve más clara. Esto permite identificar mejor los picos y las oscilaciones relacionadas con el pulso arterial. Gracias a esto es posible realizar un análisis más preciso. Para el método auscultatorio, se identificaron los sonidos de Korotkov en la señal. Utilizando sensores, se determinaron los puntos donde aparecen y desaparecen esos sonidos. A partir de esto se obtuvo una presión sistólica de aproximadamente 118.3 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 55.51 milímetros de mercurio. En el método oscilométrico se analizaron las oscilaciones de la señal. Con base a estas oscilaciones se estimaron los valores de presión. En este caso se obtuvo una presión sistólica de aproximadamente 108.17 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 48.28 milímetros de mercurio. Al comparar ambos métodos, se observa que los valores son similares, aunque presentan algunas diferencias. Esto se debe a que cada método utiliza un principio distinto para determinar la presión. Sin embargo, ambos métodos se encuentran dentro de un rango razonable, lo que indica que el análisis realizado es consistente. En esta práctica se logró desarrollar un instrumento virtual para estimar la presión arterial utilizando los métodos auscultatorio y oscilométrico. Aunque se implementó el sistema completo, no fue posible obtener las mediciones experimentales confiables, debido a limitaciones en el equipo, por lo que se trabajó con datos proporcionados. A partir de estos datos, se realizó el procesamiento de la señal, lo que permitió identificar correctamente los valores de presión sistólica y diastólica. Además, se pudo comparar el comportamiento de ambos métodos, observando que, aunque presentan diferencias, los resultados son consistentes y se encuentran dentro de un rango razonable. Finalmente, esta práctica permitió comprender la importancia del procesamiento de señales en la instrumentación biomédica y cómo se aplican estos métodos en la medición de la presión arterial. Muchas gracias por su atención.